Bueno, ahora sí. Si les parece, comenzamos. Mi nombre es Leandro Gómez, trabajo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales y les doy la bienvenida a este webinar Revisión de la Política de Acceso a la Información del BID, una oportunidad para mejorar la transparencia del banco. Es un webinar coorganizado entre Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la organización CAUCE y Fundets. Un poco este webinar surge de un trabajo conjunto entre las tres organizaciones que se viene realizando desde hace años alrededor del Banco Interamericano de Desarrollo y la política de acceso a información del banco, a raíz de un trabajo que comenzó el año pasado. Las tres organizaciones publicamos un documento a principios de este año sobre la actual política de acceso a información del banco, de cara a lo que creíamos que este año se podía dar, que era el proceso de revisión de la política actual. Efectivamente, como ustedes saben, se inició la revisión de la actual política y es por eso que nos parecía importante tener este webinar un poco para conversar entre todos, para poder intercambiar opiniones y también para compartir con ustedes los resultados del trabajo que venimos realizando desde el año pasado. Para esto nos acompañan Joel de Sousa, de Organización Cauce, Natalia Luege, de Sustentarse, y Gonzalo Rosa, de Fundets. Luego de las presentaciones va a haber un espacio de preguntas y comentarios, así que van a poder realizar sus preguntas, los comentarios que tengan en el chat está abierto para eso. Y si no, al final de las presentaciones también van a tener la posibilidad de abrir el micrófono, ¿sí? Antes de avanzar con el webinar en sí, quiero agradecerles a cada uno, a cada una y a cada uno de ustedes por su interés y por la participación. Como, como saben, el Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiamiento de la región. ¿Sí? Actualmente participa en más de 2.000 proyectos de manera activa y tiene comprometidos más de 135.000 millones de dólares. Al igual que otros bancos multilaterales de desarrollo, el BID brinda financiamiento tanto al sector público, al sector privado, moviliza fondos y tiene desplegada una gran estructura y herramientas de incidencia en las políticas públicas de nuestros países. Cuenta, a su vez, digamos, como decía, con una gran infraestructura de incidencia en las políticas. Por todo esto es que es necesario conocer y tener acceso a la información, digamos, sobre las distintas actividades que lleva adelante el banco. ¿Qué sucede con los proyectos? ¿Cuáles son los impactos de estos proyectos en el territorio? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué actores están ejecutando los proyectos? En fin, el derecho a la información es un derecho fundamental, ¿sí? Es una condición necesaria de las personas para poder participar. Es, a su vez, una condición necesaria en términos de transparencia, de control. La región tiene una característica propia que es eh, desigualdad, escenarios de inestabilidad, un espacio público que cada vez se reduce más, un aumento de la criminalización y de la violencia hacia aquellas personas que defienden los derechos humanos. Y en este sentido es necesario contar con un marco normativo sólido, robusto, que nos permita acceder a la información y que nos permita también acceder a espacios de participación. En este sentido, y como mencioné previamente, el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con una política de acceso a la información. La actual política del banco data del año 2010. La realidad de hoy en día, el contexto actual, es muy distinto al contexto de hace 12 años atrás. Las realidades locales son distintas y los derechos de las personas, los derechos adquiridos de cada uno de nosotros también son diferentes. El BID no es ajeno a esto y si bien inició un proceso de revisión en el 2019, este proceso fue suspendido y lo retomó recién en abril de este año. Actualmente, el directorio ejecutivo del banco aprobó una propuesta de una nueva política de acceso a la información, la cual está siendo sometida a consulta pública en este momento. Esta consulta pública, este proceso de revisión de la política, es una oportunidad
para que el banco se ajuste a las necesidades y a las realidades de la región, ¿sí? Para que se generen mejoras en términos de transparencia, en términos de acceso a la información, en términos de la protección de los derechos de cada uno de nosotros y de las comunidades, especialmente de las comunidades afectadas por los proyectos del banco. En términos, y un poco, digamos, para comentar eh, el resultado principal del trabajo que realizamos junto con Fundeps y con Cauce, consideramos y quiero resaltar la importancia que la nueva política de acceso a la información del banco esté centrada en las personas y esté centrada, sí, en el derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental. Pero bueno, no quiero, digamos, meterme en sí mismo en el trabajo, y le voy a dar la palabra a Joel, quien va a estar profundizando en las distintas falencias que tiene la actual política de acceso a la información del banco. Bueno, Lean, muchas gracias por la presentación. Un gusto, saludos para todos los presentes. Como les decía, bueno, mi nombre es Joel de Sousa, integrante de Fundación Cauce, Entre Ríos, Argentina. Y un poquito retomando lo que comentaba Lean, la idea de este documento que generamos entre las tres organizaciones, Cauce, FAR y Fundep, en principio fue tomarlo como un insumo ante la expectativa latente siempre de que el BID renueve o active nuevamente el proceso de revisión de su política de acceso a la información, que como decía Lean, la política vigente data del año 2010 y estamos en el 2022 y la realidad es totalmente distinta, entonces sus contenidos distan mucho de los contextos que vivencian los países latinoamericanos y del Caribe en la actualidad. Y, y en principio, también como decía Lean, es momento de que el acceso a la información, el banco lo empiece a tomar como un derecho humano fundamental para velar por sus derechos. No tengo una presentación, voy a trabajar más que nada sobre el documento que generamos, así que ahora comparto pantalla, Lean. No sé si ahí se ve bien, Lean. Perfecto. Perfecto. Bueno, el título del documento, como veníamos diciendo, es Falencias en la política de acceso a la información del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Este documento lo concretamos, cerramos el contenido en enero de 2022 junto a Gonza Rosa, a Lean Gómez y Rodrigo Ceballos, otro integrante de Fundación Cauce que bueno, en estos momentos dejó de trabajar la temática, por eso no se encuentra presente. Y el contenido tenemos un resumen ejecutivo, una introducción, un análisis actual, el análisis de la actual política vigente del banco, de la PAI de 2010, y luego nos centramos en el proceso de revisión de la política de acceso a la información, el proceso de consulta que se inició en su momento y el perfil de política que pusieron a disposición allá en diciembre de 2019. Y bueno, sobre ese perfil de política, que era el material que estaba disponible hasta el momento, se hicieron planteos, hicimos planteos y recomendaciones a cada una de las 22 brechas que se identificaron en ese perfil de política propuesto, y hicimos un análisis del contenido de la PAI en comparación con distintos estándares a nivel internacional, como el Acuerdo de Escazú, la nueva política de acceso a la información del BID-INVES, el marco de acceso a la información del Banco Mundial, entre otros más que vamos a ir mencionando. Y para cerrar, planteamos conclusiones y recomendaciones para la nueva política de acceso a la información una vez que se reactive el proceso de revisión como está sucediendo o como sucede en estos momentos. De todo ese trabajo identificamos algunas conclusiones iniciales. Bueno, después tranquilamente este documento está cargado en los sitios web de las tres organizaciones o se los podemos compartir de manera particular por mail o el que lo quiera solicitar, genial. La idea principal de este documento es que sirva como insumo y un análisis de herramienta previa a la reactivación del proceso de consulta. La idea también en su momento fue darlo a conocer y presentarlo antes, pero bueno,
entre la vorágine de cada una de las organizaciones, lo estamos haciendo ahora con una vez avanzado ya la activación del proceso de revisión. Del análisis general que hicimos de la política actual, el proceso de revisión y demás, las falencias principales o la falencia fundamental que presenta la PAI del banco y su directriz de implementación es que es el incumplimiento de los 4 principios generales en los que se sustenta. El máximo acceso a la información, excepciones claras y limitadas, acceso sencillo y amplio a la información y explicaciones de las decisiones y el derecho de revisión en los casos en que el banco decida o niegue otorgar el acceso a la información a un denunciante o a un consultor. ¿Por qué? De todo su contenido o de la experiencia propia de las organizaciones se ha dado cuenta de que todavía hay un amplio caudal de información al cual el banco niega acceso, hay excepciones opacas, una de ellas la excepción país, el acceso a la información es limitado por diversos factores, en principio las consultas del banco o la solicitud de acceso a la información siempre van orientadas al acceso virtual, mientras que muchas de las comunidades no tienen esa herramienta y esos canales dificultan los pedidos de información y la llegada de información a las comunidades locales que son las principales afectadas por los proyectos que financia el banco aquí en Latinoamérica. Los órganos de revisión pueden verse condicionados en estos procesos de revisión y de toma de decisiones. Hay una posibilidad del banco, ante la negación de brindar información, de que el presentante de la consulta o de la solicitud eh, solicite una revisión de tal decisión y eso se basa en 2 instancias. Una en el Comité de Acceso a la Información, que está integrado meramente por personal del banco, y en una segunda instancia de revisión por un panel externo de profesionales, pero que a la vez esos profesionales lo designa el presidente del banco. Entonces, como decir, la decisión o revisión en sí puede estar un poco contrastada por estas designaciones o por pensamientos o por circunstancias internas del banco que en determinada forma pueden no velar por el acceso claro a la información oportuno y veraz. Luego pasando de esa falencia general, el documento de actualización de la política, el perfil propuesto en su momento en 2019, presenta 22 falencias, las cuales, analizando el contenido de las 22 falencias y los aspectos específicos, consideramos que son insuficientes, sino que la política actual del BID necesita una reforma general de su contenido y no solo centrarse en 22 aspectos en específicos. Otra de las falencias, también en el accionar del banco, es que falta una mayor proactividad en la divulgación de información y se aprecian ambigüedades en el lenguaje de la norma y en las excepciones de acceso a determinada información. Esto es lo que venimos trabajando en relación al BID y su marco normativo ambiental y social y otras guías de implementación y demás. Es un aspecto que vemos en la generalidad de la normativa del banco a nivel ambiental y social o de derecho de acceso a la información, participación ciudadana y demás, que siempre está plagada de un lenguaje que indica términos como debería, podría ser, en tal caso, a discrecionalidad del banco. Es como que nunca te termina de decir claramente eh, un concepto o determinar y definir cuestiones claves, sino que siempre está plagada, por así decirlo, de subjetividad que en definitiva termina como beneficiando a la opinión o decisión final del banco y a los prestatarios, digamos, a los tomadores de préstamo y a los que ejecutan los proyectos en las comunidades y territorios. Una falencia fundamental es que no es posible realizar consultas de manera anónimas que permiten preservar ciertos derechos, más aún teniendo presente la escasa protección efectiva para las y los denunciantes. En este caso en particular, hay estándares internacionales como la Ley Interamericana 2.0 de acceso a la información que son mucho más actuales y que ya prevén esta posibilidad de consultar de manera anónima en pos de dar una protección a quien presenta la solicitud de información o la consulta, ya que la mayoría de los países de América Latina presentan un contexto de inestabilidad y la protección para con los defensores y defensoras del ambiente no está claramente sustentada, digamos.
de la experiencia a simple vista nomás, los derechos de los defensores ambientales se han visto traspasados en muchas oportunidades y a veces en algunos casos hasta llegar a su fallecimiento y demás. Entonces esto que para proteger a las personas que hacen una consulta y demás, el banco tendría que reconocer o instaurar la posibilidad de hacer una consulta de manera anónima. Algunos de los procedimientos y lineamientos generan limitaciones en el acceso a la información y en la transparencia respecto a la actividad de financiamiento del desarrollo del BID. Y esto pasa no solamente en el BID, sino en la mayoría de las instituciones, por ejemplo, acá en Argentina, en el caso en Entre Ríos, municipal, provincial o hasta nacional, que muchas veces el acceso a la información se ve plagado de limitaciones en los plazos en que te brindan la información, en la manera en que te la brindan, incompleta, no oportuna, no eficaz. O sea, es algo que el banco como una organización que otorga gran financiamiento como sea, lean, y no solo a un país, sino una región total como América Latina y el Caribe, de gran importancia, tiene que rever y especificar claramente los plazos, los procedimientos para acceder a la información y tiene que velar porque esa información que se otorga sea completa, veraz, oportuna y sirva realmente para la toma de decisiones o el accionar de las comunidades. Si no, es como que siempre vamos a estar un poco en lo mismo y vamos a jugar un poco con el tiempo en que se brinda la información y a la hora de decidir, realizar una acción a la comunidad, no le sirve y los impactos y riesgos en el territorio ya van a estar a la vista y va a ser mucho más difícil tomar acciones o decisiones que lleven a prever un poco el cuidado del ambiente y las comunidades de una forma más adecuada. Y una de las principales barreras de la PAI actual es, para garantizar el acceso a la información, es la excepción de Country Specific Information, que ningún otro banco multilateral tiene esta excepción y lo que brinda un poco es de arbitrariedad en cuanto a que si un país solicita o otorga información al banco exponiendo la no divulgación o la confidencialidad de la misma, es como que se vulneraliza el máximo acceso a la información y el acceso sencillo y amplio a la información, ya que la comunidad afectada por un proyecto financiado no va a tener la posibilidad de acceder a la misma o va a ser muy difícil o muy prolongada en el tiempo. Bueno, eso como falencias generales que hemos recabado en cuanto al análisis general de la PAI en relación a otros estándares. Y bueno, algunas de las observaciones y recomendaciones efectuadas o a efectuar, digamos, y que esperamos sean tenidas en cuenta en los planteados del actual proceso de revisión de la PAI. Como decía Lean, que la nueva política de acceso a la información tiene que centrarse en las personas y reconocer el derecho al acceso a la información como un derecho humano fundamental, desde una perspectiva integral que no solo vaya en beneficio de los prestatarios, sino también en beneficio de las comunidades afectadas principalmente. El, el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho humano tiene que ser un pilar fundamental de esta política. Establecer de manera clara y específica los distintos principios que hacen efectivo el acceso a la información, el derecho a acceso, la divulgación automática, el acceso a la toma de decisiones, el derecho a solicitar información, la definición de excepciones limitadas, la posibilidad de apelar, la protección de los denunciantes de buena fe, la promoción de la libertad de información, la revisión regular del contenido de la política, que es algo que la política actual no tiene, un plan de revisión regular y periódico de su contenido, sino vemos que luego de 12 años de estar en vigencia la política, recién se va a rever su contenido y todavía no está actualizado, distando mucho de la realidad. Brindar accesibilidad y sencillez en su aplicación, estableciendo tiempos adecuados de respuesta ante las comunidades y promoviendo el involucramiento de terceros interesados en lo relativo al monitoreo y seguimiento de obras y proyectos financiados por la entidad. Esto no solo es un aspecto que se tendría que tener en cuenta en MAPAI, sino que el banco en su accionar en general tendría que promover que las comunidades afectadas y que están interesadas en un proyecto en particular por sus efectos, riesgos e impactos en el territorio donde viven, puedan participar de una manera más activa en relación al proyecto, haciendo un monitoreo comunitario, un seguimiento de las obras, que las opiniones y criterios de la comunidad en sí sean tomados en cuenta,
Es algo que nosotros acá en Cauce, en Paraná en específico, trabajando proyectos en las cuencas hidrográficas, en los arroyos, lo tenemos muy presente. Tenemos un equipo interdisciplinario con ingenieros, bioingenieros, ingeniero ambiental, doctor en biología. Estudiamos todos los proyectos, las obras que se van a hacer en los arroyos, planteamos recomendaciones, criterios oportunos y nunca son tenidos en cuenta. Y teniendo nuevamente presente la importancia del banco, es algo que debería empezar a propiciarse la posibilidad de un monitoreo comunitario y de terceros que brinden opiniones y criterios a los proyectos de financia para mejorarlos, digamos, para que realmente sean sustentables para con el ambiente y las comunidades. A la hora de actualizar la PAI, en esta oportunidad es revisar los acuerdos, estándar internacional y marco normativo de otras instituciones y sus contenidos. Bueno, como decía, el Banco Mundial, la propia política actual de acceso a la información del BIS-INVES, el acuerdo de Escazú, la ley de modelo interamericana de acceso a la información, entre otros. Atender las falencias puntuales, la ambigüedad y la falta de precisión en los contenidos, excepciones con margen de neutralidad como la excepción país, desprotección de personas y grupos demandantes de información o afectados por proyectos con apoyo del banco, la falta de un cronograma transparente de revisión y actualización periódica tanto de la PAI como de sus directrices de implementación, prever la utilización de distintos idiomas oficiales de la región, tanto en las solicitudes de información como en sus respuestas, brindar una mayor accesibilidad también en el sentido de idiomas en la página web del banco, la cual en este momento se encuentra limitada a algunos en específico, español, inglés, portugués. Ofrecer una amplia disponibilidad de documentación referente a los proyectos, en este caso en particular, siempre o la generalidad de los proyectos del banco que financia tienen documentos iniciales o lineamientos iniciales de los bancos y también muy referidos a las características del préstamo y demás, pero al momento que van avanzando en la ejecución de los proyectos, los documentos actuales y de avances de obra y demás son inaccesibles y luego se divulgan con una periodicidad extremada, digamos, para poder hacer un seguimiento al día sobre el proyecto y termina perjudicando más aún a la comunidad o a la localidad donde se llevan a cabo. Un proyecto en particular de gran importancia para la Cuenca del Plata, que es el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay. El proyecto de arranque con financiamiento del banco para los estudios previos ambientales y sociales, allá por 1993. Recién la documental se divulgó en marzo de 2019, es decir, 23, 24 años luego de realizado, de comenzado el proyecto, y era información base y sustancial para analizar realmente la instauración del proyecto en la cuenca, qué se había identificado antes de instaurarlo y posible acciones de mitigación y prevención de daños ambientales y sociales. Ejercer un rol más activo y contundente en el seguimiento y control de la aplicación de la PAI. Nuestro trabajo solamente se basó en analizar el contenido normativo de la política, no yéndonos al aspecto de aplicación de la política y cómo el banco realiza esa tarea, pero es algo que tanto en el MPAS, en el marco de políticas ambientales y sociales, como en la política de acceso a la información, el banco tiene que mejorar y reforzar su accionar en cuanto al control de aplicación de su marco normativo, brindar espacio de consulta permanente y asistencia necesaria al público, consulta permanente que tiene que ser sencilla y adecuada para las posibilidades de acceso de las distintas comunidades. Seguramente Gonza habla un poco de eso en relación al proceso actual de consulta que se abrió. Determinar de forma precisa los plazos de cada proceso, procurando evitar demoras innecesarias. Esto es definir plazos adecuados para dar respuesta a una solicitud o consulta respecto a la información, porque generalmente lo que pasa es esto, se juega un poco con el tiempo o la respuesta pasa por procedimientos demasiado burocráticos y la información termina siendo inoportuna y ineficaz a la hora de accionar por parte de las comunidades.
Introducir procedimientos automáticos de clasificación y divulgación de información histórica que no sean tan prolongados en el tiempo como el caso que les comentaba de la hidrovía, y asegurar que la PAI esté en línea con los requerimientos del nuevo marco de políticas ambientales y sociales aprobado por el BID, específicamente con sus estándares ambientales y sociales 1 y 10, que son los principales. El 10 referido a la participación ciudadana y de las partes interesadas y el acceso a la información. Y lo que vemos también en ese sentido es que el marco de política ambiental y social no tiene mucha injerencia sobre esta cuestión, y la idea es que su nueva PAI esté alineada con todo el contenido del MPAS. Bueno, eso es un resumen general del documento. A lo largo de él, si lo pispean, si acceden, van a tener las distintas brechas identificadas con recomendaciones para cada uno, el análisis detallado en cuanto a los estándares internacionales que se vieron y se compararon con el contenido de la PAI, y bueno, mayores conclusiones al final. Eh, Bueno, Lean, hasta ahí estaríamos. Muchas gracias, Joe. Gracias por la presentación y por, digamos, profundizar ahí en las distintas falencias que encontramos en el trabajo que fuimos realizando. Algunas cosas que quería, digamos, resaltar o con las que me fui quedando, digamos, a medida que te escuchaba. Eh, por un lado, me parece sumamente importante la cuestión, la identificación de un cambio de enfoque, ¿no? Y no de realizar parches o cambios puntuales y demás, que sin lugar a dudas son necesarios, pero más allá de eso es necesario que la nueva política tenga un enfoque centrado en las personas, centrado en el acceso a la información como un derecho, y no que vaya haciendo pequeños retoques como estas sugerencias que se fueron realizando desde el banco previamente. Obviamente la excepción país que vos mencionaste, digamos, el tema de la calidad de la información que se brinda y las condiciones. Y otra cosa que me pareció sumamente importante es el tema de la protección de las personas, ¿no? Justamente, como decíamos, siendo Latinoamérica y el Caribe una región donde la criminalización y la violencia ha estado en crecimiento, muchas veces vinculada a una alta conflictividad socioambiental o vinculada a grandes proyectos de infraestructura, detrás de los cuales se encuentran instituciones de financiamiento internacional como el BID mismo. Sin ir más lejos, digo, tenemos el ejemplo de Hidroituango, ¿no? En Colombia, o el Maipo, el Alto Maipo, en el caso de Chile. También otro proyecto hidroeléctrico promovido por el BID. Digo, son en estos marcos, en estos grandes proyectos con alta conflictividad socioambiental, es sumamente importante, digamos, proteger a las personas que buscan acceder a la información, que buscan presentar reclamos. Entonces, en ese sentido, me parece que la protección de las personas es el necesario fortalecimiento de la protección de las personas que buscan acceder a la información del banco, me parece un aspecto fundamental para la política. Pero no quiero ir más, y como vos bien decías, Joe, digamos, el trabajo que realizamos estuvo más que nada enfocado en el análisis de la normativa y no hicimos un análisis práctico. Para eso está Natalia Luege de Sustentarse, quien nos va a estar comentando las distintas falencias, digamos, y las experiencias prácticas que han tenido y las dificultades en acceder a la información. Nati. Muchas gracias, Leandro. Voy a compartir pantalla, espero que eso salga bien. Eh, un segundo, por favor. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Les agradezco mucho a los colegas de CAUCE, de Fundeps y de FAN por invitarnos a este espacio. Y como bien dijo Leandro, hoy día vamos a hablar de las dificultades que tienen las comunidades para acceder a la información en el BID y contarles un poco de nuestra experiencia.
desde el sistema de alerta temprana, del cual somos coadministradores. Para quienes no conocen este sistema, es una plataforma, un repositorio también de proyectos financiados por IFIS, que tiene por objeto principalmente alertar tempranamente a comunidades y grupos de interés sobre proyectos antes de que sean aprobados por la Junta Directiva. En Latinoamérica hay un sistema de coadministración muy interesante, del cual todas estas organizaciones que están acá proyectadas son parte, como lo son los colegas de Fundeps en Argentina, está la Plataforma Internacional contra la Impunidad para Centroamérica, Instituto Mayra para Brasil, Paraguay, la Guyana y Uruguay también, si no me equivoco, CSIS para México, y bueno, nosotros, etcétera, y nosotros como Sustentarse somos coadministradores para Perú, Bolivia y Chile. En relación al acceso a la información, estuvimos monitoreando por casi un año proyectos que eran publicados por el banco y que tenían escasísima información, todos sin documentos adjuntos, sin ningún tipo de documentación que permita tener información mínima. El periodo fue entre el 6 de mayo del 2021 y el 4 de marzo del 2022. En total, 210 proyectos sin información publicados, y de los cuales 67 eran regionales y 143 nacionales, 21 países de América Latina y el Caribe. Además, Sustentarse en conjunto con el grupo de trabajo del grupo BID, ¿no es cierto?, que está integrado, es un grupo de investigación integrado por organizaciones de la sociedad civil, se publicó un informe del BID y acceso a la información en relación a las tendencias en el financiamiento del BID asociadas a COVID. Y que llevaba por título, ¿no es cierto?, Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica, riesgos y beneficios para quién. Se analizaron tendencias generales desde el sistema de alerta temprana y se estudiaron 8 proyectos o casos, uno regional, 2 de Guatemala, 2 de Perú, 1 en Argentina, 1 en Colombia y 1 en Chile. Se analizaron proyectos identificados en el sistema de alerta temprana, como dije anteriormente, en la plataforma que la pueden chequear. El periodo de análisis fue entre el 11 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021. 977 proyectos del Grupo BID en América Latina en preparación o aprobados. Del sector público, 852 proyectos, y del BID Invest, que es el brazo privado, 125 proyectos. Gran cantidad de proyectos no contaba con la documentación pertinente para garantizar acceso a la información y por ende a la participación efectiva de los grupos de interés. El 73% de los proyectos del BID no informó la fecha de aprobación por la Junta Directiva y no se informó la categoría de riesgo socioambiental del 35% de los proyectos del BID y del 100% de los proyectos del BID Invest. La falta de disponibilidad pública de la documentación en proyectos afecta las posibilidades de la participación de las personas interesadas e impactadas. La categoría de riesgos de un proyecto determina la cantidad y calidad de la información que el BID debe poner a disposición del público, así como también los plazos de anticipación con que debe publicarlos. Y también determina su responsabilidad en la supervisión de la implementación de los proyectos por el prestatario o cliente. Por último, la calificación de proyectos en categoría de bajo riesgo C implica plazos más cortos de divulgación de la información y menores exigencias para entregar documentación. Acá voy a explicar brevemente esta imagen, que tiene que ver en el fondo, los colores que están ahí, tienen que ver con niveles de cumplimiento, siendo el color amarillo que cumple,
naranjo moderado con cumplimiento, rojo claro de bajo cumplimiento y rojo oscuro que no cumple estándares, y en este caso podemos apreciar que solo 2 de los casos cumplen los estándares. Hay 3 casos que hay un cumplimiento moderado, hay un caso de bajo cumplimiento y hay 2 casos, incluido el de Chile, que no cumple estándares. La falta de información sobre los proyectos fue una de las principales falencias en materia social y ambiental. Por ejemplo, ausencia de información clave o dudas sobre la calidad de la información. En todos los casos revisados no había información sobre los procesos de consulta y a quién se estaba consultando. Falta de información sobre participación de grupos vulnerables en etapas previas a la aprobación de las operaciones de financiamiento, y falta de información relevante sobre riesgos e impactos en proyectos en grupos vulnerables, y sobre acceso a los supuestos beneficiarios a los beneficios. La información del proyecto no se entregó de manera oportuna y accesible. Por ejemplo, el documento del perfil del proyecto no se publicó con la suficiente antelación para su conocimiento previo a la aprobación, y este corto plazo dificultó que las comunidades, primero, conocieran la existencia del proyecto y segundo, pudieran realizar observaciones para ser considerados por los tomadores de decisión en el banco. Por el caso que se analizó en Chile, que es proyecto BidInvest número 127-18-04, programa Liquidez para Enel Distribución Chile S.A., fue aprobado pese a no cumplir con estándares de acceso a la información. Ante la solicitud de información, el banco se negó a suministrar más antecedentes, señalando que se trataba de información comercialmente sensible, que no puede ser divulgada. El banco no aportó ni un solo dato adicional a la escasa información disponible y remitió al solicitante a su punto de partida, es decir, a la misma página web que no contenía la información. Ahora vamos a revisar un caso de un proyecto que también identificamos a través del sistema de alerta temprana, que es una cooperación técnica del BidInvest llamado Foro Nacional de Cuenta Pública, promoviendo la transparencia y responsabilidad empresarial minera. Es un proyecto bastante sui generis y rápidamente llamó nuestra atención cuando lo identificamos en el sistema de alerta temprano, porque el objetivo de esta cooperación técnica es diseñar e implementar un foro nacional de cuenta pública en el área de influencia de la minera Anglo American en Chile, para mejorar la confianza y el entendimiento de los actores claves y la sociedad en general respecto a la actividad minera. Y este foro tenía por objeto generar una instancia recurrente de información, comunicación y relacionamiento, específicamente entre comunidades y autoridades locales y empresas. Entonces, vamos a dar un poco de información de contexto, ¿no es cierto? Anglo American es una corporación multinacional con sede en Londres, que desarrolla y opera grandes proyectos mineros a nivel global y también en América Latina. Enfrenta serios conflictos socioecológicos y resistencia de las comunidades locales por impactos históricos actuales y potenciales en diferentes países de la región, y entre ellos en diversas regiones de Chile. Además, cabe destacar que este proyecto fue publicado en una fecha cercana al pronunciamiento de la Autoridad Ambiental chilena sobre la aprobación o no de un estudio de impacto ambiental muy controvertido sobre la minera Los Bronces, que era una ampliación de la minera de más de 3.300 millones de dólares, emplazada en la zona precordillerana de la región metropolitana. Las comunidades se informaron a través del sistema de alerta temprana de la asistencia técnica del BidInvest a Anglo American. El proyecto forma parte de una serie de asistencias técnicas que está brindando el BID, destinados a la empresa minera, no solo acá en Chile, pero también en Perú y en Brasil. Y lo que resulta sumamente llamativo es que este proyecto tuviera la finalidad de generar una instancia recurrente de información, comunicación y relacionamiento
en circunstancias que la empresa no ha tenido en Chile, al menos una cultura o disposición al diálogo con las comunidades. De hecho, es una empresa que tiene un récord histórico de conflicto socioecológico. Y al revisar la escasa información disponible en el sitio web del banco, se constató que el título del proyecto no indica su real naturaleza, es engañoso. El BID Invest no publicó el perfil del proyecto ni otros antecedentes esenciales de la iniciativa. El sector indicado por el BID era energía, y este es un proyecto, el mandato de Anglo American es la minería. Entonces, tampoco se informó la fecha para aprobación de la Junta Directiva y el proyecto se clasificó en categoría C, de bajo riesgo, de bajo impacto socioambiental, que también llama mucho la atención considerando los mega impactos de la minería. En cuanto a las solicitudes de acceso a la información que se realizaron, bueno, considerando lo que mencioné anteriormente, de los múltiples y reiterados conflictos que la minera Anglo American ha tenido con las comunidades afectadas en Chile, y con un triste y largo récord histórico de violaciones de derechos humanos y ambientales, las comunidades consideraron de interés acceder a más información por parte del BID sobre esta inusual operación de financiamiento. Ante la ausencia de información disponible, 2 organizaciones de la comunidad, apoyadas por 2 organizaciones de la sociedad civil, Sustentarse e International Accountability Project, presentaron un total de 4 solicitudes de acceso a la información a través del formulario dispuesto por el BID en su sitio web. Estas organizaciones son el movimiento No Más Anglo American, para que puedan dimensionar un poco en el fondo, la praxis de la minera en Chile ha llevado a que exista un grupo que se llama No Más Anglo, ¿no? Que agrupa organizaciones ambientales de las comunas de Colina, Lampa, Tiltil y Loarnechea en la región metropolitana y a otras comunas dentro de Chile. Y también la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho. Algunos comentarios sobre este formulario, ¿no? Es difícil de encontrar para personas que no están familiarizadas con la página web del BID. Bueno, lo que decía el colega Joel de Cauce, ¿no es cierto? Las solicitudes solo se pueden realizar por personas naturales y no de forma anónima, o tampoco la pueden hacer organizaciones. No existen garantías de seguridad acerca de la protección y el manejo de los datos del solicitante. Existe temor de los solicitantes a exponerse a eventuales presiones o represalias, ya que el solo hecho de presentar la consulta podría atraer la atención de los actores interesados en que el financiamiento se materialice, entre ellos el mismo banco, o el prestatario, o el cliente. No existe la posibilidad de descargar una copia del formulario de solicitud y sus contenidos para fines de registro o constancia. Aquí, bueno, es un poco cómo es el formulario para quienes no están tan familiarizados, pero de esta forma se hacen las solicitudes de acceso a la información. Y acá un cuadro síntesis de lo que fue la experiencia de la solicitud de información, ¿no es cierto? Las 2 primeras, aquí están las fechas, fueron el 28 de marzo y el 5 de abril del presente año, y la respuesta se materializó en muy corto plazo. Una respuesta bastante curiosa, digamos. La cooperación técnica aún se encuentra en el proceso de aprobación, por lo tanto ninguno de los documentos es público. Una vez sea aprobada la operación, toda la documentación estará disponible en el enlace del proyecto que no tiene la información, ¿no? Y luego, cuando las organizaciones sociales, los representantes de las organizaciones sociales y no las organizaciones de la sociedad civil, digamos, solicitaron información, cambió un poco el tono y se respondió lo siguiente: hemos analizado su solicitud y quisiéramos informarle que la información solicitada pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, el área pública del Grupo BID. En este sentido, haremos transferido su solicitud al BID. Usted estará recibiendo acuse recibo del BID a la brevedad.
el banco respondió que entregaría nuevos antecedentes una vez aprobada la operación, impidiendo así la posibilidad de que los grupos potencialmente afectados pudieran aportar información valiosa para una decisión equilibrada acerca de la conveniencia o pertinencia de otorgar ese financiamiento. Llamó la atención el diferente tenor de la respuesta a las diferentes solicitudes, ¿no es cierto? Resulta curioso también que las respuestas no hayan sido cursadas por una misma instancia, sino por dos remitentes institucionales diferentes, el Centro de Información Pública y The Transparency Hub. Las respuestas del Centro de Información Pública indicaron que ninguno de los documentos es público, y las de Transparency Hub que hemos transferido su solicitud al BID. Entonces, otras reflexiones es que con posterioridad a la presentación de las solicitudes de acceso a la información, el BID modificó y redujo la descripción del proyecto divulgada en su página web, omitiendo en esta segunda versión expresamente la referencia a la minera Anglo American en Chile. No voy a leer la nueva publicación, pero sí es muy, muy relevante destacar que se omitió a la minera, ¿no es cierto? No se entiende como una iniciativa que se propone precisamente mejorar la confianza y el entendimiento de una empresa con los actores claves de la comunidad y la sociedad puede generar desde el inicio tantas dudas debido a la falta de claridad y transparencia en información que el propio banco divulga. El banco no se comunicó con los solicitantes ni entregó ninguna información adicional, y la operación fue aprobada el 20 de mayo y los documentos publicados luego de la aprobación, confirmaron la vinculación del proyecto con la empresa Anglo American Chile. Por mi parte, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati, por la presentación. Te estaba escuchando y iba algunas cosas, ¿no? que me llamaron, me alertaron, por así decirlo, ¿no? Me llamaron la atención para mal. Digo, el bajo porcentaje, ¿no? del bid invest en términos de que los proyectos no identifican la categoría de riesgo, ¿no? Con todo lo que esto implica que vos estabas comentando. El bajo nivel de cumplimiento de estándares a nivel generalizado, ¿no? Eso fue algo que solamente creo que eran 2 o 3 solamente que estaban cumpliendo con los estándares. Esa también fue otra cuestión que me llamó, digamos, la atención, como digamos, decía para mal, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, gracias por comentarnos. Un poco retomando ahí la presentación de Joe, digamos, y la presentación tuya, viendo cómo las falencias y las brechas en términos de la política de acceso a la información tienen obviamente un impacto en los proyectos, en las iniciativas y en las actividades concretas que lleva adelante el BID en la región. Y obviamente el banco no es ajeno a este tipo de aspectos, a este tipo de falencias y de brechas. Y es por eso que, bueno, que en su momento, en el 2019, había iniciado un proceso de revisión de su política, que luego fue suspendido, pero también, digo, por ese mismo motivo, a principios de este año, volvieron a abrir el proceso de revisión de la política de acceso a la información. Un poco para profundizar justamente el proceso actual de consulta en el que nos encontramos. Está Gonzalo Rosa, Gon. Gracias, Lean. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Rosa, coordinador del área de gobernabilidad global de Fundeps. Bueno, y como mencionó Lean, voy a abordar un poquito el tema del proceso de revisión que se inició en su momento de la política y que se está reactivando después de ciertas demoras, e identificar algunos de los puntos que vamos a estar levantando, ¿no? en este proceso, a partir un poco de ese análisis que realizábamos de las actuales falencias que tiene la política. Ahí comparto pantalla.
Bien. Como mencionábamos recién, bueno, como mencionó Lean y yo en su momento, la política es una política vieja, sobre todo en comparación a otras políticas de otras instituciones y demás. Fue revisada en 2010. En su momento, esa revisión del 2010, un punto importante en cuanto al acceso a la información y a la transparencia del BID. O sea, realmente fue un paso adelante en lo que respecta a acceso a la información por el banco. Fue, si se quiere, un proceso relativamente positivo en cuanto a participación y en cuanto a incorporación de recomendaciones y de sugerencias de sociedad civil. En ese momento, esa revisión de la política había seguido un poco los pasos de lo que había sido la revisión de la política de acceso a la información del Banco Mundial, y en cierta medida incorporó varios de los puntos que se habían incorporado a la política de acceso a la información del Banco Mundial. Entre ellos, bueno, estos 4 estándares principales que mencionaba yo en su presentación, que son los pilares hoy por hoy de la política de acceso a la información, son los que se incorporaron en su momento, ¿no? La idea de máximo acceso a la información, la posibilidad de revisar las decisiones y demás, bueno, fueron incorporadas en su momento, y era un cambio de paradigma para el banco, que en su momento lo que hacía era, previo a esta política del 2010, tenía un sistema de lista en donde básicamente se detallaba cuál era la información que que se divulgaba, mientras que ahora se pasaba la idea de que toda la información es pública, salvo alguna información que entraba dentro de un listado de excepción, que es la misma lógica que sigue el borrador de política actual, nada más que con algunos cambios. Como bien mencionaba Lean y Joe también, es una política que ya está desactualizada, ya ha quedado desactualizada justamente, y necesita una revisión. Por eso es que desde sociedad civil consideramos que la revisión es positiva y hacía falta, y sin duda representa, bueno, como lo menciona el nombre, el título del webinar, es una oportunidad para mejorar el acceso a la información y la transparencia del banco, sobre todo a partir de lo que mencionaba también Nati en cuanto a la práctica, ¿no? La política en su momento, que fue aprobada en 2010 y que entró en vigencia en 2011, decía, fue una política muy positiva, pero en todos estos años, más allá de que en su momento era una política muy positiva y que ponía al BID en la vanguardia en materia de acceso a la información y de transparencia, uno de los grandes problemas con la política siempre fue su implementación, o sea, cómo se implementaba en la práctica, y esto que menciona Nati, los ejemplos, los vimos desde los comienzos de esa política. O sea, la forma en que el BID implementa la política históricamente ha sido mala, digamos. Más allá de que el BID vende constantemente que es una de las instituciones con mejores rendimientos en materia de acceso a la información y demás, pero cuando vamos a los casos concretos, a las comunidades, cuando nosotros tratamos de acceder a información sobre proyectos, vemos que hay muchas dificultades, hay muchos problemas, y a veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Simplemente los resultados se miden en base a tener una política lo suficientemente avanzada en términos en términos normativos y demás. Bueno, como mencionábamos recién, a fines de 2019 se inició un proceso de revisión de la política, lo cual, bueno, fue positivo, y de acuerdo al BID, ese objetivo que planteaba en su momento la revisión era, bueno, mejorar la transparencia, fortalecer la gobernabilidad, la rendición de cuentas, incorporar estándares a nivel internacional, comparando también con otras instituciones, etc. Todas cuestiones que muchas veces es lo normal que escuchamos en los procesos de revisión, pero que después, cuando vamos a los resultados concretos de si realmente se está avanzando en esos términos, a veces no es tan así. Bien, el proceso fue medio complejo justamente por estas demoras que hubo. En su momento lo que planteó el banco era un proceso de revisión en 2 etapas. Una primera etapa en donde se presentaba que se llama un perfil de política, en donde se establecen algunos lineamientos generales que van a ser contemplados para la política, algunas cuestiones generales y demás.
que sería sometido a consulta pública, y después una segunda etapa en donde se armaría un borrador de política y habría también un proceso de consulta pública, se receptarían comentarios, habría reuniones presenciales, consultas presenciales en los países de la región y demás. Todo esto fue lo que se estableció a fines de 2019. Se inició esa primera etapa, se puso a disposición del público ese perfil de política, se abrió un espacio para enviar comentarios de ese perfil de política y hubo una reunión presencial, una consulta presencial, pero que no fue en países de la región, sino en Washington. Eso fue en diciembre de 2019. Hay algunas organizaciones que estábamos participando en el proceso, enviamos comentarios, enviamos algunas recomendaciones y algunas críticas respecto a ese perfil de política, y voy a mencionar algunas en particular. Pero bueno, la siguiente etapa, que era justamente el armar el borrador de política, someterlo a consulta pública, con consultas presenciales, un periodo de 120 días para enviar comentarios y demás, es lo que quedó en suspenso. Hoy por hoy, si uno ve en la página web, alegan que el motivo de esa suspensión fue la pandemia y demás, pero nosotros que venimos siguiendo el caso también, bueno, vimos que en realidad también respondió a una decisión por recomendación del director ejecutivo que no estaba conforme con ese borrador de política y que le planteó a la administración del banco el revisar algunas cuestiones. Algunos puntos, como mencionaba recién, algunos puntos que se criticaban del perfil de la política, algunos se los menciono yo y están bien detallados en el documento que presentamos. Pero bueno, esto de las 22 brechas identificadas, o sea, el perfil identificaba 22 puntos, 22 brechas de la política, y las recomendaciones de modificación se basaban en esas 22 brechas, cuando en realidad había muchos otros elementos que estaban siendo dejados de lado. Por eso también desde Sociedad Civil planteamos una revisión integral de toda la política, que no estuviera solamente limitada a esas 22 brechas. El punto que mencionó yo de la excepción país como un punto bien conflictivo, esta potestad que tienen los países de enviar documentación que consideran confidencial y que esa información no va a ser publicada por el BID porque el país solicita que no sea publicada. Teniendo en cuenta obviamente que los fondos son públicos, que esa información debería ser pública y demás. Es un punto muy controversial, lo menciono yo, no suele ser un requisito que está presente en otras políticas similares y demás, así que ese es un punto clave que se mencionaba en lo que fue la consulta por el perfil de la política. El tema de la protección de individuos, demás, de vuelta ya lo hemos mencionado, y lo del lenguaje vago, amplio, discrecional, que también lo menciono yo, que es recurrente, no solamente en el BID, sino en otras instituciones también, sobre todo en la parte de excepciones. O sea, cuando se establecen esas excepciones, a veces se establecen en términos tan vagos, tan amplios, que básicamente cualquier información podría llegar a caer dentro de una excepción para proveer esa información, dependiendo de cómo lo quieren utilizar. Si hay una información que el banco no la quiere dar, bueno, puede llegar a incluirse dentro de esas excepciones al estar definidas de manera tan vaga y tan ambigua. Viniendo más a la actualidad y a lo que nos está atravesando actualmente, se reactivó el proceso a mediados de este año, ya lo venimos escuchando como que se iba a revisar este año, se reactivó y al parecer, bueno, con mucha celeridad el proceso, y lo estamos viendo un poco en los resultados. Se plantearon estas 3 fases para la reactivación. Lo que se plantea es una reactivación del proceso, o sea, más allá de esa demora, se considera que esa etapa de revisión del perfil de la política formó parte del proceso y que se consideraron los insumos en su momento y demás, y ahora se abre esta segunda etapa, si se quiere, que esta segunda etapa está conformada por 3 fases. Y esto es información del BID. La fase 1 es la fase de sensibilización y diálogos preparatorios, con 30 días de duración. La fase 2, un periodo de consulta, 90 días de duración, y una sección consultas sincrónicas y asincrónicas, voy a mencionar bien qué son. Y la fase 3 de cierre y devolución de los insumos recibidos con 30 días de duración.
Todo esto, aclaro, es información del BID, extraída del BID, porque también hemos tenido problemas en cuanto a la información de la consulta pública, información desactualizada, contradictoria, y las comunicaciones que tenemos directamente con el BID no es la misma información que obtenemos por ese lado que la que está en la página web. Entonces, yo simplemente puse acá lo que el BID pone en su página web, que es lo que el público en general accede cuando se quiere informar acerca del proceso. Como decía, la fase 1 es esta fase de sensibilización y diálogo preparatorio, que duraba 30 días, está finalizando mañana, 30 de septiembre, finaliza esta fase. El objetivo, de acuerdo al banco, era incluir proactivamente a grupos que tradicionalmente son poco representados o no participan de manera activa en procesos de consulta o en materia de transparencia. Audiencia, bueno, una audiencia limitada, si se quiere, de acuerdo al banco, para la participación, y el formato, 3 diálogos sincrónicos virtuales de una duración mínima de 2 horas cada uno. Y también hay una instancia en donde se pueden enviar comentarios. Esos diálogos ya sucedieron la semana pasada y esta semana, uno en inglés, otro español y otro en portugués. Y que en teoría se abordaban cuestiones generales respecto a la transparencia. No eran consultas específicas sobre la política en sí, o sobre el borrador de la política, sino cuestiones generales de transparencia y demás. La segunda fase, que inicia inmediatamente una vez termina la fase 1, es decir, que estaría arrancando ahora en octubre, por 90 días. El objetivo es recibir insumos técnicos y opiniones sobre la propuesta de la nueva política para fortalecer la versión final del documento. Bueno, la audiencia pone mucho énfasis el banco en esto de que son organizaciones de sociedad civil, de países prestatarios y no prestatarios, que se enfocan en temas de transparencia y acceso a la información. Cualquier organización organización, individuo, comunidad, etcétera, puede enviar sus comentarios, independientemente que se enfoquen o no en el trabajo de acceso a la información. Y el formato son 5 sesiones sincrónicas virtuales, 2 en español, 2 en inglés y 1 en portugués, de una duración mínima de 2 horas cada uno, y una sesión asincrónica abierta por un periodo de 90 días. Esas sesiones sincrónicas significa que durante 90 días cualquiera puede enviar comentarios, pero las sesiones sincrónicas son estos espacios de consulta virtual. Y acá es donde hay algunas discrepancias. Nosotros en comunicación con el banco ya habíamos hecho cuando escuchamos esta propuesta de consulta pública, hicimos una serie de críticas, si se quiere, al proceso, y se lo dijimos directamente al banco en una reunión que tuvimos con la administración del banco, que está encargada de llevar adelante este proceso, y uno de los puntos que mencionábamos justamente era por qué no se hacen reuniones consultas presenciales en los países de la región. El banco alega que todavía por cuestiones de la pandemia y demás hay imposibilidad de hacerlo, pero uno va a los eventos que está haciendo en la página web, uno tiene la sección de eventos y casi todos los eventos que lleva adelante el BID hoy por hoy son presenciales. Ya la normalidad ha vuelto a gran parte de los países de la región, así que era como contradictorio que no hubiera reuniones presenciales. Por eso nos parecía más como una excusa que otra cosa. Nos dijeron desde el banco que sí se va a contemplar finalmente hacer reuniones presenciales, consultas presenciales, pero no lo vemos reflejado en la página web, no hay ni fechas, ni lugares, ni nada, así que todavía lo tomamos con pinzas eso. En teoría se van a hacer consultas presenciales, pero bueno, lo que planteamos también es que tienen que avisarse con el suficiente tiempo y demás. Bueno, en la fase 3, que es el cierre de devolución de los insumos recibidos, son 30 días, serían posteriores a la aprobación de la política, pero de acuerdo a algunos documentos, esto sería recién el año que viene, en marzo del año que viene, esa tercera fase, es decir, que no sería directamente después de los 3 meses de la consulta, pero bueno, tampoco hay tanta claridad al respecto. Nuevamente hay mucha confusión en la información que provee el banco respecto a este proceso. Y también esto de manera virtual. Y ya para finalizar, algunas preocupaciones respecto a este proceso de consulta, junto con un grupo de organizaciones, la gran mayoría que forma parte de este grupo de trabajo sobre BID, enviamos hace poco una carta al banco planteando algunas de estas críticas y algunas sugerencias de cómo
debería ser este proceso de consulta pública que hemos identificado muchos problemas, muchos errores, ¿no? Bueno, lo que mencionan, información confusa, desactualizada. Si es confusa para nosotros que venimos siguiendo la temática y venimos trabajando con esto, mucho más es para la gente que tal vez quiere participar en el proceso y que no venía haciendo seguimiento de esto y que el único recurso que tiene es meterse en la página web a ver cuál es la información y la verdad que hay información confusa y desactualizada y que no es del todo correcta, entonces eso es una grave falencia. Un punto importante ahí que hemos identificado es que se está centralizando todo este proceso de consulta pública en un portal de proceso de consulta pública, el BID, es decir que si uno quiere participar del proceso, o sea, si uno quiere enviar comentarios, puede hacerlo a un correo, pero si quiere participar en las sesiones virtuales, y creo también que en las sesiones presenciales, en caso de que llegue a haber, tiene que inscribirse en este portal de consultas públicas, que es en donde se está centralizando toda la información. En teoría el banco plantea que a partir de ahí se va a brindar información. Para poder inscribirte en las sesiones uno tiene que inscribirse ahí y demás. El tema es que uno para inscribirse ahí tiene que aceptar una serie de condiciones de confidencialidad, términos y condiciones, y una política de privacidad que hemos identificado algunos problemas ahí y algunas dudas respecto a qué puede implicar tener que inscribirte en ese portal, y que obviamente es una barrera, sobre todo para aquellas organizaciones que no quieren inscribirse o que tienen miedo, por ejemplo, por temas de represalias y demás. El banco, en teoría, el banco en general viene avanzando con un mensaje de protección ante represalias y demás, pero después establece este tipo de procesos que no ayudan en nada, al contrario, son como una barrera más para que impediría la participación de la sociedad civil y de las comunidades que se sienten amenazadas y demás. Así que nuevamente contradictorio, es un punto que vamos a plantear fuertemente en la consulta, porque tenemos miedo también de que empiece a establecer un poco la vara para el resto de las consultas del BID, o incluso que se pueda replicar en otras instituciones. Y ya, bueno, para finalizar, hay una ausencia de instancia de consulta para una segunda versión del borrador. Como buena práctica debería establecerse, una vez que se tiene todos los insumos de este borrador, que se elabore un nuevo borrador y que se someta a consulta pública por un determinado tiempo. Siempre los mejores procesos de consulta pública han tenido este componente, es la instancia en donde se puede avanzar mucho y las organizaciones, los que participan y las que participan en las comunidades y demás que participan en los procesos pueden determinar si sus comentarios han sido considerados o no y en qué punto se puede intentar volver a enfatizar y demás. No lo contempla actualmente este proceso. Bueno, después críticas respecto a la dinámica de la consulta, las consultas virtuales que tienen una agenda predeterminada, que no ha sido definida de forma participativa con sociedad civil o con la gente, con las comunidades. Los procesos de facilitación replican casos anteriores que han sido inefectivos y demás. Las múltiples barreras a la participación que ya les he mencionado, no solamente esto del portal de proceso de consultas públicas, sino que hay múltiples barreras, incluida esto de la información poco precisa y demás. Hay nula información en relación a las consultas de carácter presencial, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, un planteo que mencionamos es que las directrices de implementación tienen que someterse a consulta pública después. Una vez que se tiene una política aprobada, el siguiente paso es elaborar las directrices de implementación, que a veces ahí está el punto principal, porque es cómo se va a aplicar esa política en la práctica justamente, y a veces esas directrices de implementación no son sometidas a consulta pública y es un problema. Por lo tanto estamos exigiendo que haya un proceso de consulta pública al respecto, y también que haya que el banco genere espacios de intercambio efectivos con sociedad civil que incluyan, por ejemplo, las reuniones anuales o reuniones específicas en donde se puedan plantear este tipo de inquietudes y demás directamente con los representantes del banco. Con eso termino y bueno, quedamos abiertos a las preguntas y consultas. Muchas gracias,
con esta cuestión, ¿no?, que remarcabas al principio sobre la diferencia entre el último proceso y o sea, el proceso de la PAI anterior, digamos, en la que está vigente hoy en día, allá en el 2010, donde había sido un avance con respecto a la política anterior del banco y donde también el proceso de consulta y de elaboración de la política había sido un proceso con aspectos positivos para rescatar, en comparación con un proceso hoy donde la participación está siendo un poco más limitada, por decirlo de alguna manera, eh, donde vos bien señalabas, digamos, que hay una serie de, de comunicación bastante contradictoria por parte del banco, tanto en diálogo con representantes del banco, con lo que el banco informa en su sitio web y demás, donde pareciera ser que en realidad el actual proceso de revisión de la política, en lugar de retomar buenas prácticas ya implementadas por el banco, pareciera dar pasos atrás, ¿no?, con respecto a la participación de sociedad civil en este tipo de procesos. Ya tenemos algunas preguntas en el espacio. Nuevamente, digo, aquellos que quieran realizar preguntas, comentarios, pueden hacerlo ahí en el espacio de preguntas y respuestas, o levantar la mano para que podamos abrirles el micrófono. Me permito tomar una de las preguntas y luego dejo la segunda a los panelistas. La primera dice: ¿hasta qué punto el acuerdo de Escazú puede ser utilizado para presionar al BID para adoptar una política de acceso a la información más avanzada? Bueno, en este caso, el acuerdo de Escazú, como ustedes saben, es vinculante para los estados, digo, ¿no?, que hayan ratificado el acuerdo, es decir, no se aplica al banco. Sin embargo, sí se le puede solicitar al banco que adecúe sus políticas a los estándares internacionales, que, como bien señalaba Joe en la primera presentación, entre ellos el acuerdo de Escazú. Otra de las cosas que Joel mencionaba era la necesidad de la articulación entre las distintas políticas, guías que tiene el banco, ¿no? Por ejemplo, entre las salvaguardas y la política de acceso a la información. Y en este sentido, digo, sin ir más lejos, el BID Invest incluyó una referencia explícita al acuerdo de Escazú y a los estándares del acuerdo de Escazú en sus nuevas salvaguardas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese puede ser un espacio, un recoveco para solicitar al BID que también, digamos, incluya y haga referencia al acuerdo de Escazú y a los estándares del acuerdo de Escazú en su política de acceso a la información. La segunda pregunta es: el proceso de selección de un nuevo presidente del BID, que se inicia ahora, puede ser aprovechado para cobrar posiciones claras y consistentes de los candidatos sobre la política de acceso a la información. No sé, ¿quién quiere responder? Yo puedo responder en parte, después si quieren complementar. Simplemente para contextualizar un poco, tal vez para quienes no estén informados, el BID está atravesando justamente un proceso de transición en su presidencia. Fue desplazado Claver Caron, que había sido elegido recientemente como el nuevo presidente del banco, y en el medio de numerosas críticas y demás en cuanto a la selección, bueno, de un presidente de origen norteamericano y demás. Pero bueno, ahora ha sido desplazado y se abre una instancia ahora de selección de la nueva persona que vaya a ser elegida para la presidencia. Yo creo que por un lado el contexto genera un espacio para poder manifestar a la nueva presidencia, a los nuevos candidatos y demás, las críticas, las quejas que hay respecto a la transparencia, el acceso a la información, y que reclamar tal vez que la nueva administración contemple esos elementos. Pero por otro lado, por el contexto, me parece que justamente nos agarran en un momento negativo, si se quiere, porque el proceso de consulta pública y de revisión de la política va a seguir en marcha, y va a hacer estas 3 meses de la consulta, más un mes más, y todo eso se va haciendo a la par
de que se va haciendo este proceso de cambio de presidencia, y en ese sentido es negativo, porque hoy por hoy el directorio, hasta la administración, están todas enfocadas en ese proceso de transición, y nosotros, por ejemplo, hemos enviado una carta recientemente que no creemos que le vayan a dar mucha relevancia porque justamente están concentrados en este proceso conflictivo. Tal vez si hubiera sido diferente el contexto y esto hubiera sido antes, nos hubiera dado más margen para poder plantear estos elementos a la nueva administración. De todas formas, también hay que tener en cuenta que independientemente del nuevo presidente o nueva presidenta, también hay todo un equipo dentro de la administración que se mantiene ahí, incluso la encargada de sociedad civil, que es Flavia Milano, y el equipo, gran parte del equipo de la administración, son personas que vienen incluso de la presidencia anterior, o sea, de la administración anterior, previa a Claver Carón, o sea, que se mantienen en el banco. Yo creo que, sin lugar a dudas, una vez que haya un nuevo presidente, una nueva presidenta, se tienen que manifestar estos puntos, y con la esperanza de que esa nueva administración, bueno, contempla algunos de los reclamos y demás, pero bueno, tampoco es que hay que esperar cambios, me parece que no podemos esperar cambios, sobre todo en este proceso de consulta, a partir de los cambios que está habiendo en la presidencia. No sé si alguien quiere complementar o pasemos a otra pregunta. Tenemos una nueva pregunta, si nadie quiere complementar. Una pregunta de Sol Mekievi. Sol, no sé, ¿querés que lea la pregunta? ¿Querés realizar la voz? Dice, nos consulta si se han realizado seguimiento de las decisiones del MISI, y de ser así, si se podría comentar sobre la relevancia de este mecanismo para el cumplimiento de estándares sociales y ambientales, algún caso donde haya sido particularmente exitoso. ¿Quién quiere tomarla? Yo, si nadie más quiere, puedo volver a tomarla, pero de vuelta, complementen quienes quieran complementar. Nosotros, por lo menos desde Fundeps, y creo que hay varias organizaciones dentro de este grupo de trabajo sobre BID, que vienen haciendo seguimiento al MISI, vienen trabajando con el MISI en algunos procesos, con el objetivo de fortalecer el mecanismo, de hacerlo más efectivo, más transparente, más independiente y demás. Y bueno, de la experiencia, por lo menos de Fundeps respecto al trabajo con el MISI, lo cierto es que en algunos casos ha resultado positivo el accionar del MISI, pero también hay que tener en cuenta que es un mecanismo, como lo suele ser la mayor parte de los mecanismos de rendición de cuentas de este tipo de instituciones, que tienen sus limitaciones en cuanto a la capacidad que tienen para generar cambios sustanciales, ¿no? Y que siempre eso hay que tenerlo en cuenta para cuando las comunidades acceden a este tipo de mecanismos y demás. Muchas veces es difícil de que la intervención del mecanismo pueda generar cambios sustanciales, por ejemplo, en términos de, no sé, de reparaciones para las comunidades afectadas, o incluso de llegar a frenar el financiamiento del proyecto, como muchas veces es el objetivo de estos mecanismos. Suele ser bastante difícil que se llegue a esas instancias. Muchas veces los resultados que se pueden conseguir a veces son a través de los procesos de consulta, de mediación que hay entre, por ejemplo, las empresas involucradas y las comunidades y demás. Pero sin duda es un mecanismo, una instancia adicional que sirve, que las comunidades pueden y deberían utilizar, obviamente complementándolas con otras estrategias, con otros elementos, con otras instancias y con otros recursos a nivel nacional y a nivel internacional. Así que en ese sentido es un factor, y que, bueno, justamente ya que traen a colación el tema del MISI, uno de los puntos que hemos planteado también a la administración del banco y demás en este proceso de revisión de la política de acción de la información, es que primero que el MISI tiene que estar involucrado en el proceso,
y que se tienen que tener en cuenta también las enseñanzas y los aprendizajes que se dan a partir del trabajo del MISI. Muchas veces gran parte de las denuncias que van al MISI contemplan en mayor o menor medida ese componente de la imposibilidad de acceder a información de manera oportuna, de manera efectiva respecto al proyecto, y por eso las enseñanzas de esos casos seguramente tienen que ser aplicadas en estas instancias. No siempre pasa, pero bueno, nuestra exigencia para el BID siempre fue de que el MISI tenga una participación activa en todo el proceso. No sé si alguien quiere complementar algo más. Gracias, Bon. No sé si alguien quiere agregar algo. Si no, nuevamente los invito, que comentarios, preguntas que pueden realizar ahí en el chat. Ahí Iba a estar levantando la mano. Sí. Iba, creo que ya tenés el... Ahora sí, ¿me escuchan? Ya estamos. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, gracias. No, quizás esté enlazando con un poco con lo que mencionaba Gon del momento que está ahora sucediendo en el BID con la salida de Claire Carone, y que claro, nosotros estamos también accionando para influenciar en la mejora drástica, obviamente, de la política de acceso a información y los obstáculos que puede presentar este contexto, pero me pregunto también si puede ser que lo utilicemos de una manera de los insumos que queremos hacia la nueva persona que venga, presidente o presidenta, de hacer un llamado también en este sentido, ¿no? Creo que el acceso a información por parte del BID es, si se quiere, y ustedes lo mencionaban, una línea básica para poder realmente monitorear la institución, que la institución sea transparente, que rinda cuentas, y que nosotros como sociedad civil y la población en general pueda monitorear lo que hace el banco con los fondos que los países autorizan, el directorio autoriza. Entonces pensaba, o cómo ven que se pudiera hacer un llamado en ese proceso, o cuando intentemos también decir, bueno, el perfil de la persona que tiene que dirigir una institución como el BID, hacer un llamado con respecto a lo que ya se ha mostrado en este webinario, ¿no? Que a pesar de existir ciertas políticas y obviamente de haber la necesidad de un ayornamiento y actualización de la política de acceso a información, de todos modos vemos que el BID sigue incumpliendo incluso la política anterior, ¿no? Hoy Natalia mostraba los datos también del sistema de alerta temprana y por más que uno lo sabe, no dejan de ser choqueantes, ¿no? Es alarmante cómo sin ningún problema la institución simplemente pone un titular y nada de información. Entonces, bueno, la tiro ahí como un comentario pregunta, si esto no puede ser incluso una buena oportunidad para nosotros como sociedad civil también hacer una especie de denuncia más concreta de, bueno, una falencia muy grave en el accionar general con respecto al acceso a la información y que podríamos esperar de quien vaya a dirigir esta institución en esta nueva etapa una acción más decisiva con respecto a que el banco se alinee y cumpla. La dejo por ahí, gracias. Gracias, Iva. Mientras, no sé quién la quiere tomar, te pido, Iva, sí, nosotros nos conocemos de trabajar Ay, juntos, perdón. pero sí Sí. podés presentarte para el resto. Perdón, como estoy en webinario, sí no sabía. Sí, soy Ivana La Rosa, coordinadora regional con la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, de los cuales varias organizaciones acá son miembro. Y bueno, trabajamos también como parte con miembros y aliados, todos los que integramos el grupo de trabajo sobre el BID, que también fue mencionado hoy. Así que somos un gran colectivo de organizaciones, en articulación con comunidades y demás, para seguir monitoreando esta institución. Gracias, Lean. No, gracias a vos. No sé entonces quién quiere tomar, quién quiere responderle un poco o reaccionar al comentario de Sí, Iva. de todas formas, un poco en la línea que íbamos antes, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea Iva. Me parece que perfectamente se puede utilizar el contexto. Es más, la remoción de Claver Carone tiene mucho que ver con una cuestión de transparencia. No tendrá que ver tal vez con la transparencia o el acceso a la información de proyectos, pero sí la transparencia interna del banco. Y creo que hay que aprovechar eso, hay que aprovechar ese contexto y hay que aprovechar también
Nosotros, gran parte de las organizaciones que venimos siguiendo estos temas, en el momento en que fue seleccionado Claver Carón, mencionamos algunas de nuestras dudas y críticas respecto a esa selección, y volver a mencionar justamente esas críticas, esas menciones, y qué perfiles debería tener la nueva presidenta del banco. Y entre esas características, entre esos puntos, creo que tiene que ser crucial la parte esta de acceso a la información y de transparencia, personas capacitadas que estén comprometidas con el derecho a acceso a la información, con el derecho con la transparencia y demás. Y con lo que mencionamos también del conocimiento de la región, ¿no? Nuevamente, mencionar siempre acuerdo de Escazú y demás. Entonces, hay que aprovechar ese contexto, digamos, para poner esos puntos sobre la mesa. Y seguramente lo vamos a estar haciendo, pero creo que en particular, o sea, en el contexto de la consulta pública se pueden mencionar algunos de estos puntos, pero me parece que también va en paralelo, ¿no? En la comunicación con el banco que vamos a estar haciendo, y a través de comunicaciones, de estrategia de comunicación de las organizaciones y demás, de resaltar esos puntos. Que hoy por hoy, digamos, la nueva presidencia, la nueva administración del banco, no solamente tiene que tener estas cuestiones de transparencia, de acceso a la información bien presentes, sino también esto que estamos viendo con las consultas públicas, la participación, la protección de defensores, la protección de organizaciones, comunidades y demás que tengan dudas respecto a participación, el rol del MIS, y todos esos puntos tienen que ser levantados en el contexto de la nueva administración, esperando que esa nueva administración tenga un perfil más cercano a todas estas demandas de sociedad civil. Ojalá sea así. Gon, si me permitís, también quería agregar, y algo que, bueno, después habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero que al menos hoy en día algunos de los nombres que suenan para el reemplazo de Claver Carón son personas de la región, digo, y eso me parece que no es menor, digo, es retomar la tradición del banco, y una de las cosas que desde sociedad civil se reclamaba justamente cuando Claver Carón parecía que iba a ser el nuevo presidente. Entonces me parece que ver eso, y también que las personas que están sonando justamente son personas que en su trayectoria han tenido un compromiso con la conquista de los derechos civiles en la región, ¿no? Sin ir más lejos, dos de ellas son personas que han estado activamente involucradas en el proceso del acuerdo de elaboración y de negociación del acuerdo de Escazú, digo, como tratado de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, me parece digamos, que podría llegar a ser algo sumamente auspicioso y positivo. Sí, León, de acuerdo. Más que nada ese último punto, los perfiles de las candidatas hasta el momento, ¿no? Después hay que ver si efectivamente, pero el hecho de ser latinoamericano, recordemos que el último presidente latinoamericano, Moreno, fue bastante negativo en muchos de estos puntos también, así que sean de la región tampoco implica que tengan buenos perfiles. Me inclino además por el lado de los perfiles que, por lo menos los candidatos, las candidatas que se están escuchando, tienen un perfil más adecuado, más acorde a lo que desde sociedad civil se solicita, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, alguna reacción. No sé si levantaste la mano. Bien, si no tienen más comentarios, reacciones o consultas que quieran hacer en el chat o levantando la mano para que podamos abrir el micrófono, eh, les pido a los panelistas, Joe, Nati, Gon, si quieren, para cerrar, un último minuto, una última frase que quieran dejar, un último mensaje. Joe. Sí, no, escuchando un poco los comentarios y demás, que respecto al momento que se vivencia en el banco, más que nada
la institución del presidente Clark Caron, que en su momento lo que se veía era que, bueno, al designar un presidente de Estados Unidos, el país con más acciones o poder dentro del banco, era como que su accionar podría estar limitado o plagado de intereses contrapuestos para con la región, digamos, y también al mando del banco una persona que no estaba totalmente vinculada a la problemática de los países de América Latina y el Caribe. Entonces yo creo que en esta oportunidad, también viéndolo algo como malo, pero a la vez como algo a aprovechar de que haya pasado tanto tiempo de una política de acceso a la información, o sea, 10 o 11 años para que se revise y demás, es como que todas las organizaciones que venimos trabajando en el tema del BIT, en el seguimiento de los proyectos, y más que nada las que están de pleno en territorio, en contacto con las comunidades y viendo sus limitaciones, es como una oportunidad clave realmente para que la política de acceso a la información realmente se fortalezca, digamos, el contenido sea robusto, claro, y empiece a delimitar cuestiones y definir procedimientos, plazos y cuestiones claras para acceder a la información, que es el principal insumo que lleva luego a una comunidad, a una organización, etcétera, a hacer una acción en específica sobre el proyecto que se pretende ejecutar en el territorio y en la comunidad. Entonces, como que del trabajo que venimos haciendo, una observación o conclusión general es que seamos bastante críticos en el contenido de la nueva política de acceso a la información, que ya de mirarlo por arriba, de reojo, ya hasta parece mucho más débil en relación a la política del 2010, y vamos a tener que meter nuestro mayor esfuerzo para que eso no suceda. Me pareció también una data que tiró Natalia en su presentación de cómo también mucho de la política que no tiene un lenguaje claro y conciso pasa a las directrices de implementación, y las directrices de implementación también siguen con ese lenguaje, y ves también cómo dentro del banco, cómo se organiza, cómo sus procedimientos internos van variando de acuerdo al actor. El ejemplo que tiró Natalia de decir, che, si pregunta o hace una consulta a una persona, le dicen, no, todavía están en etapa de aprobación el proyecto, no te vamos a poder compartir la información, pero si pregunta a otra persona, le dicen, recibimos tu consulta, lo vamos a pasar al banco y vamos a ver, y vas a recibir el acuse, y capaz que en su momento recibí una respuesta, y solamente con el accionar de que alguien pide acceso a la información se cambia la referencia a un proyecto y se saca el nombre de la empresa en relación a ese proyecto. Entonces, de un arranque, cómo hacer una mínima acción de una solicitud de acceso a la información ya te genera la controversia dentro del mismo banco y la controversia para con el proyecto que está financiando. Entonces, algo clave, no solo, esto se toma no solo en el banco, sino en muchas de las instituciones que otorgan financiamiento, que llevan proyectos a cabo, y es algo, entiendo que el acceso a la información es el primer derecho de la democracia ambiental, el segundo o el conjunto es la participación ciudadana, pero si no tenemos la información, como que esa participación ciudadana se va a ver afectada también y se va a ver disminuida, porque no vamos a tener la herramienta para poner sobre la mesa todas nuestras cuestiones, todo nuestro interrogante y todo nuestro criterio. Entonces, como conclusión, eso nomás, que creo que estaríamos en un momento clave y oportuno para realmente ser críticos con esta política de acceso a la información y bueno, meter nuestro esfuerzo en que la aplicación de la política también sea lo más estricta y adecuada posible. Yo puedo Gracias, Joel. implementar simplemente ahí lo que plantea Joe nomás como cierre, pero simplemente también invitarles a participar del proceso. Mientras más comentarios, mientras más voces haya en el proceso, mejor. Si hay organizaciones, personas que quieren participar o que quieren informarse más y que quieren formar parte de nosotros, hay un grupo de organizaciones que estamos trabajando en esto y que vamos a trabajar en un documento compartido para enviar al banco con comentarios de diferentes organizaciones, que estamos siempre abiertos a sumar más organizaciones, más gente, así que se pueden contactar con nosotros, pero incluso, porque incluso esta parte de participar en las consultas virtuales o presenciales y tener que acceder a esa plataforma, que varias de nosotros estamos en dudas de querer registrarnos en ese proceso, incluso si alguien no quiere registrarse en esa instancia,
aunque sea dejar una mención, dentro de esa plataforma hay una sección de contactarse con el banco, y uno puede, aunque sea, hay una crítica de que no quiere participar o que no va a participar en el proceso porque existe esta barrera de tener que registrarse con solo dejar eso creo que es positivo y puede dejar una constancia, así como menciona Joy, que tal vez genera algún impacto al interno del banco. Lo vamos a estar mencionando de todas formas, me parece, en esta consulta, el hecho de que no estamos de acuerdo con ese procedimiento y que no queremos que vuelva a utilizarse esa instancia en otras consultas. Pero mientras más voces haya críticas respecto a eso, creo que va a ser mejor. Sobre todo teniendo en cuenta que conocemos cómo se maneja el banco y a veces el banco busca mucho las voces de organizaciones que son más afines al trabajo del banco, muchas de ellas financiadas por el banco y demás, y que utilizan esas voces para, si se quiere, legitimar gran parte de las consultas, de las decisiones que toma el banco y demás. Entonces, mientras más voces críticas haya, que resalten estos puntos negativos y demás, mejor. Adelante, Nati. Gracias. Solo para cerrar mi cortito, 2 puntos. Primero, que estoy de acuerdo con lo que propone Iva de aprovechar la coyuntura, ¿no es cierto? Y que nos articulemos en torno a hacer una demanda a las candidatas a la presidencia del BID que tienen este perfil más progre, ¿no es cierto? Que se mejoren las políticas de acceso a la información. Y así que sí, avancemos en eso. Y lo otro, respecto del MISI, yo soy bien crítica de la herramienta, la verdad. Lamentablemente la experiencia para nosotros no ha sido buena y creo que es una herramienta que pone hartas barreras porque es difícil de usar, es mucho trabajo de escritorio, mucho papel y qué sé yo, y pienso que ahí también el MISI tiene que actualizarse, una deuda, tiene que poner a disposición de los usuarios formatos más sencillos, tal vez como el IRM, que puedan ser quizá videos, cosas así, no tanto documentos, eso. Y bueno, gracias por el espacio. Muy interesante. No, gracias Nati, Joe, Gon. Gracias a todos, a todas y a todes por su interés y por participar del webinar. Nuevamente, bueno, los invitamos a estar en contacto, como mencionaba Gon, obviamente a participar del proceso, y si tienen dudas, aunque sea, digo, participar haciendo saber justamente sus dudas acerca del proceso, es una forma también de participar cuestionándolo y tratando de generar cambios en la modalidad que se está dando. Así que están todos invitados a participar del actual proceso de consulta y a seguir en contacto para seguir monitoreando al BID. Así que bueno, gracias a todos y a todas.